Estamos hoy terminando la serie Fundamentados en la Verdad. Y es importante que reconozcamos, que recordemos que durante todo este tiempo, desde el día 9 de enero hasta el día de hoy, el Señor nos ha venido hablando acerca de cómo es que somos los hijos de Dios, verdaderamente fundamentados en la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Dios es verdad. Miren esto. En la tierra hay tres grandes religiones que son ampliamente reconocidas y que tienen, oíganlo bien, que tienen supuestamente un fundamento y tienen millones de seguidores. Por ejemplo, los mormones tienen un fundamento que se llama el Libro del Mormón. Y dicen que un señor, Smith, dice que tuvo una revelación de un ángel llamado Moroni, que le dio unas tablas como de oro, y que allá en 1800 no sé cuántos recibió la revelación. Un hombre. Y sin embargo tiene millones de seguidores y fue él el que lo dijo. Un hombre. Los musulmanes, a través de un profeta Mahoma, también dicen que el Corán fue una revelación divina que recibió el profeta Mahoma y que un día él ascendió y lo dijo él. Y tiene millones de seguidores. Pero lo dijo él, un hombre. Nosotros los cristianos, que en el mundo también somos millones los que existimos en la iglesia de toda la tierra, tenemos un Dios, el único Dios verdadero, el que creó todas las cosas. Pero miren la gran diferencia. Él habló y todo fue creado. Los cielos, la tierra y todo cuanto existe. Pero miren el gran secreto. Él habló a través de más de 40 hombres que a través de 1500 años aproximadamente escribieron la palabra de Dios y entre ellos ni siquiera se conocieron. No supieron de la existencia del uno al otro, no se conocieron, no se vieron. Muchos ni siquiera sabían que más adelante o que más atrás se había escrito o que más adelante se iba a escribir. Pero qué maravilloso que a través de esos 40 hombres Dios habló, Dios dio su revelación y a través de 1500 años tú tienes aquí el compendio de la palabra de Dios, que es la Biblia, que no fue por un solo hombre, sino Dios mismo hablando y revelándose al ser humano, mostrándole el camino y enseñándole su verdad, la verdad de Dios, en una, ¿cómo decirlo? En una sincronía tan perfecta que lo que se escribió en el Antiguo Testamento, lo que se escribió desde Génesis, lo que se escribió en todo el Pentateuco y a través de todos los profetas, concuerda exactamente en el cumplimiento de las promesas en el Nuevo Testamento. Todas las palabras proféticas que se dieron en el Antiguo Testamento empezaron a cumplirse una a una hasta el día de hoy. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia que existen con lo que el mundo allá afuera llama unas religiones.
nosotros los hijos de Dios, nosotros los cristianos, tenemos la revelación del verdadero y único Dios, el que envió a su Hijo Jesucristo a morir por causa de la rebelión de nuestro corazón. Amén. Hoy, mis hermanos, que estamos terminando esta serie, el título de la prédica de hoy se llama ¿Creyentes o espectadores? Y vamos a basar nuestra lectura. Hoy está esto providencialmente hecho como todo lo que hace el Señor. En Juan capítulo 12, versos 12 al 19. Y yo voy a leer en la Reina Valera y dice así. Juan 12, del 12 al 19. Yo creo que antes de iniciar la lectura, te invito a que tú te digas a ti mismo, ¿sí? Allá en tu interior, voy a poner toda mi atención porque Dios me trajo aquí hoy para hablarme providencialmente. Díselo a tu espíritu allá mismo. Díselo a ti mismo, porque el Señor está haciendo tiempo glorioso en la vida de sus creyentes. Versículo 12 dice, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Está como muy resonando, ¿no? Yo sí lo percibo aquí. Por lo cual, versículo 18, el 17, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Vamos a orar. Y te pido que, así como hiciste esa petición al Señor de que te hablara, ores en estos momentos, pidiéndole al Señor. Yo no sé si tú tienes problemas en tu hogar, en tu economía, no sé si tienes problemas con los hijos, no sé si tienes problemas dentro de la familia o en el trabajo, en la universidad, en el colegio, no sé qué clase de problemas puedas llegar a tener, pero ora fervientemente en estos momentos y pídele al Señor que haga nuevas todas las cosas en tu vida. Si es una relación de amor, si es una relación de injusticia, si es una relación donde tú quieres que todo mejore, pídeselo al Señor. Padre, oramos a ti, rogándote que tu palabra se vuelva viva y eficaz en cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros, Santísimo Señor, seamos entendidos en tu palabra, que el poder glorioso de tu infinito amor venga sobre nosotros y nos llene de tu Santo Espíritu y nos ayude, Santísimo Rey, a tomar decisiones correctas, decisiones que alaben tu nombre, decisiones que te agraden a ti, Santísimo Señor, que nuestras decisiones y nuestros hechos sean evidentes públicamente, Santo Señor, para que seamos modelo de perfección para muchos, Padre, en esta tierra, en este tiempo, en este peregrinaje donde tú nos has puesto, para que a través de la palabra que predicamos cada uno de nosotros, nuestra familia, los que no te conocen todavía, lleguen a tus pies para tu gloria, Santo Señor. Es lo que te pedimos
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, en el contexto, ahí en el capítulo anterior, en el capítulo 11, vemos que el Señor Jesús hacía apenas unos días había recién resucitado a Lázaro. Y aquí vemos en este día, domingo, que el Señor hace esa gran entrada a Jerusalén. Viene una gran multitud de judíos porque ellos llegaban a la celebración, se empezaban a reunir ese día para la gran celebración de la Pascua. Y no solamente venían para ver a Jesús, sino también venían para ver a Lázaro. Y todos aquellos que se acercaban allá, la Biblia nos habla claramente y nos dice que venían multitudes de personas. También venían los principales sacerdotes, quienes acordaron también darle muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y miren en lo que se había convertido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Una amenaza para la religión. Y nosotros tenemos que reflexionar seriamente acerca de cuál es la vida que nosotros vivimos como cristianos. Nuestro Señor Jesucristo vino y habló sin tapujos. Él vino y confrontó a los fariseos, confrontó a los sacerdotes, confrontó a todo el pueblo, y donde quiera que pasó, siempre habló la verdad. Dice, y les enseñaba y les decía cuáles son las cosas que están mal en su vida y de cuáles tenían que arrepentirse y entregar su vida al Señor para que caminaran correctamente. Él habló sin tapujos. Él habló verdad. Aquí estamos viendo un escenario donde el Señor en ese último domingo, antes de que llegara la muerte, ya estaba completando todo su ministerio. Él ya había ido a predicar en el monte, ya había dado las bienaventuranzas y ya había sanado a los enfermos, ya había caminado sobre las aguas, ya había hecho todas las señales proféticas y teológicas de lo que escribió Juan el apóstol en su libro acerca de las señales, que son como 7 u 8, que dio en el Evangelio de Juan para que todos creyeran en él. Eso aquí ya se estaba completando en ese escenario. Y las multitudes venían unos con razones verdaderas y otros con razones que vamos a descubrir. Primero, los seguidores que han oído de una señal y la distorsionan. Juan el apóstol escribe todo su evangelio acerca de todas esas señales. ¿Cuáles fueron? Cuando convirtió el agua en vino, cuando hizo la sanidad del hijo de un pobre, cuando hizo la sanidad del paralítico, cuando alimentó a los 5,000, cuando caminó sobre las aguas, cuando hizo la resurrección de Lázaro y finalmente en su propia resurrección, después de haber ido al sepulcro. Eso ustedes lo encuentran ahí en Juan 20, 30, 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Aquí nosotros distinguimos dos grupos de entre los que vinieron al oír que Jesús entraba. Uno, los que esperaban un gran líder nacional
que los liberara del yugo romano y los restaurara a su antigua gloria como pueblo de Israel, como nación de Israel. Por eso tienden las palmas y empiezan a clamar: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos empiezan a tirar las palmeras en una señal de victoria, porque creían firmemente que había llegado el rey que ellos esperaban para que los liberara del yugo romano, para que los quitara de toda la opresión que estaban viviendo a través del yugo romano. Pero su motivación era equivocada. Debido a su espera equivocada, fueron sordos a las palabras de los profetas y ciegos a la verdadera misión de Jesús. Porque el Señor llegó y el Señor empezó a hablar claramente. El Señor, cuando empieza su ministerio después de la tentación, Él mismo dice: el reino de los cielos se ha acercado. Y antes de que se iniciara su ministerio, Juan el Bautista vino anunciando acerca de Él, trayendo el mensaje de arrepentimiento. Es decir, arrepiéntanse de todo pecado y bautícense cada uno. Cuando se hace evidente que Jesús no satisface sus esperanzas, se volvieron en contra de Él. ¿Por qué? Porque sus expectativas eran completamente equivocadas. Solo estaban alabando a Dios ese domingo de Ramos, porque les estaba entregando un rey, uno que los iba a liberar del yugo. ¿Cuántos de nosotros llegamos a la iglesia, vamos a la iglesia con motivaciones equivocadas, mis hermanos? ¿Cuántos vamos a la iglesia solo a pedir que Dios nos bendiga, que Él cambie mi vida, que Él haga esto o haga aquello, pero sin que nosotros tengamos que hacer nada? Miren esto. La iglesia del Señor se prepara. Los pastores nos preparamos, estudiamos la palabra, oramos por ustedes todos los días. Oramos por la iglesia del Señor, lloramos por la iglesia del Señor. Eso lo pone el Señor en el corazón. Eso fue lo que el Señor hizo. Cuando un grupo de alabanza se levanta aquí para ministrar la adoración al Señor, ellos conocen los atributos de Dios. ¿Es así o no es así? Ellos conocen la justicia de Dios. El grupo de alabanza conoce la justicia de Dios. El grupo de alabanza conoce el poder de Dios, conoce de la autoridad de Dios, conoce que Dios es todopoderoso, conoce acerca de la misericordia del Señor. ¿Es así o no es así? Y por eso se paran allí. Pero antes han velado y han orado para que toda la iglesia entre, como estábamos hace un momento, en una adoración sublime a nuestro Dios. Pero así Dios quiere que tú, mi hermano, tú también conozcas los atributos de Dios. Que tu casa, que tu matrimonio, que tus hijos sean investidos, llenos de los atributos de Dios. Que el poder de Dios gobierne sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, para que te levantes como sacerdote de tu casa a gobernar tu casa, porque ese fue el ministerio que Dios te dio. Pero hay algunos que dicen: lo que pasa es que no puedo orar, es que no tengo ganas de orar, es que no quiero orar. No importa que sea lo que esté expresando una persona, pero lo que Dios dice es: hágalo como yo se lo estoy enseñando. Y así fue que el Señor estableció su iglesia, para que a través de la iglesia
recibiéramos la enseñanza, nos sujetáramos al Señor y camináramos con Él, tomados unos de la mano, unos con otros, para que pudiéramos en nuestras debilidades convertirlas en fortalezas para ser verdaderamente iglesia de Cristo. Amén. Nuestro Señor Jesús venía humildemente montado sobre un asno, haciendo su entrada triunfal en Jerusalén, anunciando que Él es el Mesías. Ya que venía el Mesías a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué estaba perdido? Cada uno de nosotros estaba perdido en sus delitos y en sus pecados. Y en el tiempo en que Él entra, ese domingo allá de Ramos, donde empiezan a tender las palmeras, todos estaban perdidos en sus delitos, en sus pecados. Y Él como Mesías llega a anunciar su muerte, porque a través de su sacrificio era que Él iba a hacer la expiación por los pecados para salvar a todos los que en Él creyeran. Noten esto, nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez, pero la segunda vez que Él viene, Él va a venir montado en un caballo blanco, y ahí sí viene como guerrero poderoso, y ahí sí viene por segunda vez, ¿saben qué? A juzgar. Qué terrible, por eso es que dice la Escritura, qué terrible es caer en las manos del Dios vivo. Porque hay quienes esperan que venga el Señor por segunda vez para que lo salve. Él ya no va a venir a salvar a nadie. Él está salvando a la gente hoy, en este tiempo, en estos momentos. Y Él humildemente vino y se entregó en la cruz para que al derramar su sangre preciosa, y creyendo nosotros en el sacrificio derramado de su sangre por cada uno de nosotros, recibiéramos el perdón de pecados, recibiéramos la reconciliación con el Padre y fuéramos constituidos en verdaderos hijos de Dios. Eso hizo el Señor, pero la segunda vez ya no viene el Señor a salvar. Él va a llevarse su iglesia, la que ya fue salva. Él no va a venir por los que no estén dentro de la iglesia, porque la oportunidad la está dando el Señor, es en este tiempo, no la va a dar después, y la constituyó desde el día de su resurrección, de su muerte y su resurrección y su ascensión a los cielos allá en Pentecostés hace 2000 años. Piense en esto, mi hermano. El otro grupo, el de los principales y los sacerdotes, ellos tenían una ceguera y una dureza de corazón tan grande que se hundieron en el pecado y cada vez profundizaban mucho más en el pecado, tanto que rechazaron al Mesías, nada menos que el pueblo judío, el de los sacerdotes. Toda la familia sacerdotal, con excepción de unos muy poquitos, estaban llenos de ceguera, llenos de dureza de corazón, y se hundieron en sus pecados, rechazaron al Mesías y tramaron matarlo, y luego conspiraron también para matar a Lázaro. Jesús entonces escogió entrar en Jerusalén en un momento donde había grandes multitudes debido a la celebración de la gran fiesta, y lo hizo así a fin de que su manera de proclamar su misión resultase inconfundible, tanto que hoy, 2000 años después, estamos mencionando esa gran celebración, el Día de Ramos. Hoy la estamos en el mundo entero celebrando esa entrada, esa gran entrada de nuestro Señor Jesucristo
a Jerusalén. Es decir, Él lo hizo públicamente. Él mismo anunció que Él es el Mesías enviado por el Padre. Y hoy Él está hablando a tu vida y a mi vida, a la vida de todos nosotros, a la vida de su iglesia, diciéndonos lo mismo. Oye, yo he venido a hacer la gran entrada, no a Jerusalén, a tu corazón. ¿Quieres abrir la puerta de tu corazón para recibir genuinamente, verdaderamente al Dios que te dio el aliento de vida? ¿O te vas a seguir resistiendo a Él? Muchos creyentes hoy han distorsionado también la verdad de Dios, del Dios vivo en Jesucristo. ¿Y saben qué han hecho, mis hermanos? Han creado en sus mentes un Dios falso, un Jesús con minúscula, que solo está para resolver problemas cuando ellos acudan a Él, pero el resto del tiempo no lo consideran necesario. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, hay oración, hay estudio de la palabra, el Señor convoca, el Señor llama. Oye, ven, tú necesitas arrepentimiento. Oye, ven, tú necesitas el evangelio de salvación. Oye, ven, tu familia, tus hijos necesitan de ti como hijo de Dios. Ven y prepárate. Pero han distorsionado la verdad de Dios en Jesucristo y lo han convertido en un ídolo que lo llaman Dios, con D pequeña, un Dios minúsculo. ¿Y saben qué hacen? A ese Dios le piden y se dan contentillo y lo llaman Diosito y le piden, Diosito, ayúdame. Ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios verdadero. Solo acuden a Él para que les resuelva sus problemas. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que lo reconozcan en todos sus caminos. Dios quiere que nosotros lo reconozcamos como nuestro Padre, como nuestro Señor, como nuestro único Dios, como nuestro Salvador, como nuestro guía, como el Señor que nos enseña, como el Señor que nos muestra la gravedad del pecado, como el Señor que nos dice, el pecado te tiene separado de mí, como el Señor que nos dice, aléjate de la maldad, vuelve al camino, arrepiéntete y conmigo encontrarás redención, salvación y vida eterna. Pero muchos no quieren hacerlo y son idólatras. Y lo peor de todo, ni siquiera lo saben. Y así, aún así, se confiesan cristianos. Dicen, yo soy cristiano. Pero sus hechos muestran todo lo diferente. Muestran todo lo contrario. Ese no es el Dios que entró triunfalmente a Jerusalén, humildemente montado en un pollino. Muchos en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, vuelvo a repetir, le tendieron ramas en señal de victoria. Y por eso fue que expresaron, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Pero en su mente tenían un falso Dios. En su corazón estaban esperando un líder guerrero de soluciones inmediatas, no el Dios, no el Mesías que los iba a librar de la esclavitud del pecado. ¿Y saben qué? El pueblo judío de ese tiempo conocía claramente lo que dice la Escritura en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esas falsas expectativas los llevaron a todos ellos. Estoy hablando del domingo y el mismo viernes siguiente ellos eran los que estaban expresando, crucifícale, crucifícale.
Muchos de nosotros actuamos así. Muchos de nosotros el domingo de Ramos levantamos nuestras manos los domingos en la iglesia. Decimos que adoramos al Dios vivo, pero el lunes estamos cometiendo toda clase de pecados. El martes nos llaman a la oración y estamos ocupados. El miércoles nos invitan a parrandear y allá estamos, salimos corriendo, porque eso sí nos gusta. Pero en cambio, el prepararnos para la vida eterna lo consideramos un rechazo, porque eso lucha contra nuestra carne. Así van muchos a la iglesia de Cristo. Muchos van a la iglesia en busca de señales y si no encuentran lo que colme sus expectativas, entonces endurecen su corazón y están listos a salir a cualquier momento de la iglesia porque dicen, no me gusta como predica ese pastor, no sabe predicar, en esa iglesia no hay amor, esa iglesia está llena de hipócritas, esa iglesia a mí no me gusta. Pero cuando caen en desgracia, cuando pierden el empleo, cuando se les destruye el matrimonio, cuando muere un hijo, cuando pasan tantas circunstancias adversas en la vida, ahí sí caen de rodillas y ahí sí levantan las manos a decir, Hosana, bendito sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere que seamos como los líderes religiosos. Dios quiere que aprendamos a conocer cada día, no cada semana, no cada mes, cada día al único Dios vivo y verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien envió para sacarnos de la esclavitud del pecado. Cuando una persona actúa en la iglesia de esa manera, es como si estuviera también participando de volver a matar al Señor el siguiente viernes, de volver a tratar de hacer el sacrificio el siguiente viernes. Y eso es pisotear la sangre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya la verdad nos ha sido dada, ya la verdad nos ha sido anunciada. Y cuando la verdad nos ha sido anunciada, entonces el Señor nos hace responsables de esa verdad. Y aquí hay que tener cuidado con eso. Si a ti ya se te anunció la verdad del Evangelio de Cristo, no la pisotees, porque qué dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. No habrá ni uno solo que se pueda burlar del Señor, ni uno solo en ninguna parte de la tierra. Por eso, hermanos, es que la palabra nos dice de ella misma que la palabra es un martillo. Y por eso es que tenemos nosotros mismos, cada uno de nosotros, pedirle al Señor que la palabra de Dios opere en mí tal como dice la Escritura, Hebreos 4, 12 al 13. Dice así, préstele atención, mi hermano, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nuestro Señor lo sabe todo de nosotros. Él conoce nuestra mente. Él dice en la Escritura que antes de que salga una palabra por nuestra boca, Él ya sabe lo que vamos a decir. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Él conoce todas nuestras intenciones y sabe incluso qué vamos a hacer tan pronto hoy salgamos de este lugar. Sabe qué vamos a hacer y a dónde vamos a ir.
Por eso es que no nos podemos burlar de Él. ¿Por qué? Porque a Él le vamos a tener que dar cuenta, creamos o no, le vamos a dar cuenta un día. Un día vamos a estar todos nosotros, sin que falte uno solo, vamos a estar en la presencia del Señor. Pero en ese momento ya no tendremos excusa. Ya no alcanzaremos ni siquiera a abrir la boca. ¿Por qué? Porque la salvación Él ya la dio. Tiempo pasado, Él ya nos entregó la salvación. Y cuando estemos en su presencia, en ese momento ya no podemos decir nada. Porque en ese momento vamos, si somos su iglesia, a juicio para salvación. Pero si no hemos creído, o si no han creído muchos, entonces van a juicio para condenación. O sea, para perdición total. Por eso tenemos que aprovechar la oportunidad hoy. Por eso es que la Escritura dice, hoy es el día de arrepentimiento. Hoy es el día que tú reconozcas que eres un pecador, que has vivido separado de Dios, que has querido ser indiferente a Él. Y Él te está tendiendo la mano y te está diciendo, ven a mis brazos. Porque en mí encuentras salvación, perdón de pecados, redención y vida eterna, reconciliación. Piensa en esto, mi hermano. Muchos en la iglesia de Jesucristo, en estos tiempos modernos, alaban al Señor como los judíos que le recibieron en la entrada triunfal de Jerusalén, con falsas expectativas, porque distorsionan las señales. Y las señales nos fueron dadas en la Escritura, tal como lo dije al principio, están escritas para que creamos que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y no para que llenos de incredulidad, por no recibir lo que queremos a nuestra manera, le crucifiquemos nuevamente, rechazando su santo nombre. ¿Se acuerdan que les hablaba al principio acerca de los atributos de Dios? Si Dios es soberano, entonces Él es el soberano de tu vida. Si Dios es todopoderoso, entonces Él es el todopoderoso de tu vida porque Él fue el que te dio aliento de vida. Si Dios es toda justicia, entonces debes creer en Él y llevar la justicia de Dios a tu casa porque Él fue el que te justificó. Si conoces el atributo de Dios que es misericordia, entonces debes llevar la misericordia a tu casa y pedir perdón y perdonar y buscar siempre la reconciliación. Ser una persona activa buscando la reconciliación y no esperando que vengan a pedirte perdón, no esperando que se humillen delante de ti. Humíllate tú primero porque tu casa le pertenece a Dios, porque tu familia le pertenece a Dios, porque Él es el soberano y el Señor a los orgullosos los mira de lejos. Estas cosas están escritas para que creamos en que Jesucristo es el Señor. Recuerden, hermanos, en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Ten en cuenta, muy presente, creo que tú sabes de memoria Juan 1:12. Creo que tú lo sabes, ¿lo quieres repetir conmigo en la Reina Valera? Mas a todos los que le recibieron, por favor, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Eres un hijo de Dios? Únicamente son hijos de Dios aquellos que, como dice la Escritura, le recibieron, creyeron en su nombre. A los que le recibieron y le creyeron,
tú lo has recibido, has decidido creer que Él es tu Dios, que Él fue el que fue sacrificado en la cruz y derramó toda su sangre para perdonar tus pecados, para sacarte de esa vida de esclavitud de pecado, para rescatarte de la vida de la mentira, de la vida del orgullo, de la vida de tantas culturas que hoy se mueven en este mundo y que te llevan a tener un pensamiento equivocado. Es el Señor el que se ha hecho vivo en tu vida. Si es así, entonces eres un hijo de Dios y entonces eres miembro de la iglesia de Jesucristo y ya no perteneces al mundo ni al pecado. Amén. Romanos 6, del 5 al 7. Dice así: porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Muchos dicen, no, pero yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. ¿Sabe qué? El peor pecado que podemos cometer todos los seres humanos es nuestra indiferencia con el Señor. Es que yo no quiero orar, es que yo no quiero leer la Biblia, yo estoy muy ocupado, es que yo no quiero ir a una reunión de la iglesia. El Señor estableció la iglesia para que juntos nos edifiquemos unos a otros, para que juntos nos soportemos los unos a los otros, para que juntos nos amemos los unos a los otros, porque el Señor dijo: ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y el segundo y grande mandamiento: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso debemos hacer. No, pero yo no necesito más. Es que no necesito ir a la iglesia. Mire, el Señor, ¿para qué estableció la iglesia? Para ayudarte. Para ayudarnos a todos, para amarnos a todos, para edificarnos a todos, para que unos con otros, que si estando afuera ni siquiera nos habríamos saludado, el Señor nos junta como hermanos y nos llama a sus hijos, donde Él es la cabeza y nos pone en el camino correcto, para que cuando salgamos de estos cuerpos vayamos con Él todos a la vida eterna, porque acordémonos esto, somos seres espirituales eternos. El día que salgamos de este cuerpo, no hay sino dos caminos donde ir. Uno es al infierno, los que no creyeron en el Señor, y otro es al cielo con Dios, recibiendo todos los atributos que Él preparó para nosotros. Dice que era necesario que Él muriera y que ascendiera a los cielos, porque Él se fue a preparar morada eterna para nosotros, y eso es lo que está haciendo en estos momentos. Por eso dice la Escritura que Él está intercediendo por nosotros 24 horas al día. Qué hermoso, hermano, es que entonces tú descubras los atributos de Dios y los lleves a tu casa, los lleves a tu vida y reconozcas en todo tu ser que Jesucristo es tu Señor. Amada iglesia, Cristo Jesús nuestro Señor ha hecho la entrada triunfal a nuestro corazón y por eso el maligno ha sido vencido. Aunque se presenten situaciones difíciles en tu vida, debes recordar que Cristo te compró para llevarte al reino de su luz. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Recuerda esto, mi hermano, la oferta de este mundo siempre es inmediatez. ¿Sí te has dado cuenta? Las necesidades de este mundo
económicas, quiero dinero ya. En el ámbito de la juventud, la gente quiere divertirse ya. Es que yo quiero, es que no vivo si no me divierto ya. Es que yo necesito alegría ya. Y no hay más alegría y más gozo y mayor diversión que saber la revelación del Hijo de Dios a nuestro corazón, sabiendo que el tiempo que vamos a vivir en esta tierra es supremamente corto. Imagínate que dentro de 100 años ninguno de nosotros, como dice el pastor Juan Manuel, ninguno de nosotros ya estará aquí. Y 100 años no es nada. Pero un joven piensa, como su inmediatez es ya, a él le parece que un año es larguísimo. A un joven le parece que 5 años son eternos. Pero cuando llegue a los 40 y voltee a mirar atrás, se va a dar cuenta que ese tiempo se pasó así. Y los que son mayores hoy, los que tienen 35 y 37 años, miren su vida hacia atrás y se darán cuenta que todo lo que han vivido fue efímero y se pasó volando. La oferta de este mundo siempre será inmediatez. Solo Jesús tiene palabras de vida eterna. Tu tiempo no se ha terminado, mi hermano. Tu tiempo no se ha terminado. Apenas está comenzando tu vida. Debes dejar que la palabra de Dios te siga enseñando, porque el resultado va a ser que tengas cada vez más y más una mente más obediente, más sometida y más entregada a Cristo. Porque Él te amó desde antes de la fundación del mundo. Mira lo que hace la palabra en ti, 2 Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El Mesías, el que entró en su entrada triunfal el domingo de Ramos por la gran puerta de Jerusalén y le tendieron las ramas. Él, el Mesías, el Señor Jesús, hizo su entrada triunfal públicamente. Y por eso es que Él quiere también que tú confieses a Jesucristo públicamente como tu Señor, como tu Salvador, porque Él vino a darte libertad, para sacarte del pecado, para asegurarte un futuro y una esperanza. ¿Por qué? Porque te ama. Pero ¿sabes qué? El diablo, Satanás y sus demonios te odian. Y te odian con odio de muerte. Y la gente no lo sabe. Y fuera de eso, que no lo sabe, algunos que se enteran ni siquiera lo creen. Pero son esclavos de las artimañas del diablo. Y los deseos mundanos, satánicos y todo lo que es contrario a la palabra de Dios, eso es lo que quieren hacer. ¿Se dan cuenta? El diablo quiere que tú peques, te estimula para pecar. Hay personas que dicen, no, pero es que lo que pasa es que yo no puedo pasar una semana sin una mujer. Es el diablo el que lo está estimulando. Es el diablo el que le pone ese tipo de pensamientos. Hay mujeres que dicen, algún día estaba en un colegio cuando llevábamos festivalores y escuché una chiquita de 14 años. Yo creo que no tenía 13 años todavía. Una chiquita diciendo que se había acostado con este de tal curso, con este en los baños de ese colegio lo escuché, con este de tal curso, con este de tal curso y que hoy se iba a acostar con tal otro. Con 13 años, creyendo, engañada por el diablo, creyendo que eso es vida. Cuando el Señor nos llama y nos enseña
que debemos guardar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y para Él lo entregamos y lo consagramos a Él porque nuestro cuerpo va a ser transformado para la gloria del Padre. En un cuerpo nuevo, en un cuerpo resucitado, en un cuerpo espiritual que agrada al Señor. Pero aún a esa niña de esa historia, el Señor está dispuesto a perdonarle todos sus pecados. ¿Por qué? Porque Él la amó desde antes de la fundación del mundo. Y a ti también te ama. Debes saber esto. El Señor te ama y por eso es que te exhorta. Por eso es que el Señor quiere que el pecado sea condenado en nuestra vida para que salga de allí para siempre por el amor tan poderoso que Él nos tiene a nosotros. Por eso dice 1 Timoteo 2:4. Quien quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Para eso estableció el Señor la iglesia. Para que tú y yo conozcamos la verdad. Para que sepamos la verdad, para que el esposo edifique a la esposa, para que la esposa ayude a enseñar a los hijos, para que tengamos temor de Dios, para que vivamos en la palabra de Dios, para que nos animemos los unos a los otros, para que nuestra vida sea una vida dirigida por Dios y llegue a la prosperidad que Dios quiere. Por eso dice bien la Escritura, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. La salud, la alegría, el gozo, el sentido de pertenencia con su iglesia, el amor, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la economía sana, la salud, toda clase de bienestares recibirán aquellos que han llegado al conocimiento de la verdad, porque el Señor viene y nos trae su tierno amor y nos anima, pero nos exhorta y nos corrige. Nuestras razones para ir a la iglesia de Jesucristo deben estar motivadas correctamente. Y precisamente es la Escritura la que nos da la luz verdadera y nos instruye para que tengamos la visión perfecta para acercarnos y convertirnos en miembros activos de la iglesia cristiana. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Dice así: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura, toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia, tal como se lo decía al comienzo, Dios utilizó a más de 40 hombres a través de 1500 años y los inspiró, es decir, les dio el aliento del Espíritu Santo para que ellos escribieran lo que aquí está escrito. Y por eso dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y por eso, repito, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, y esto Dios no lo estableció para unos que sean intelectuales o para otros que sean técnicos o cualquier cosa, no. La palabra de Dios es para todos. Absolutamente para todos. ¿Qué tienes que hacer? Creer. Porque es que el justo por la fe vivirá. Tú lo que tienes que hacer es creer, y creer significa dar el paso de fe, es decir, levantarte y creer que Jesucristo murió por ti en la cruz y creer
que Él es capaz de darte una vida nueva, de transformarte, de entregarte un futuro y una esperanza, de hacerte que tengas paz en tu corazón, de hacerte una nueva criatura, de que tú puedas comprender y entender que todas las cosas viejas pasaron y que de aquí en adelante todas son hechas nuevas, porque Dios compró tu vida no para dejarte botado, Él compró tu vida para llenarte de esperanza, para llenarte de gozo, para que lo alabes con gran alegría y para que te prepares para ir tú y los tuyos a la vida eterna con Él en la nueva ciudad, en la nueva Jerusalén que Él está preparando para que nosotros vivamos allí. ¿Qué deseas tú? Mira tu vida en estos momentos. ¿Está perfecta tu vida? ¿Tienes hijos? ¿Están perfectos tus hijos? ¿Tienes esposo? ¿Esposa? ¿Tienes un matrimonio? ¿Ya está perfecto todo en tu casa? ¿Estás levantando una familia? ¿Tienes temor de Dios para levantar tu familia? ¿Eres miembro de esta sociedad? ¿Qué estás haciendo para influenciar a esta sociedad con tanta suciedad que tiene? Esta semana y la semana anterior estuve asistiendo a la alcaldía de este municipio, en el departamento de planeación, para resolver un caso de un cliente mío. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Se ven montones y montones y montones y montones de personas corruptas. Si no es porque yo conozco a mi hermano Jaime, que doy fe de que él es un verdadero hijo de Dios y que está haciendo luz allá, me atrevería a decir que eso está al 100% contaminado. Qué terrible, qué mangualas las que se mueven allí. Cómo cogen ese pod y lo acomodan y dicen es que la norma dice esto y van a beneficiar es con el que se amangualaron y punto, porque esa es la ley. Qué terrible, qué espantoso. En nuestros hogares sucede lo mismo. En nuestros hogares hay esposos que dicen es que yo soy así y a mí nadie me va a cambiar. Es que yo vengo de esta estirpe. Es que en Santander, como decía mi papá, somos así. No, mis hermanos. Dios quiere que cambiemos esa manera de pensar para que cambie nuestra manera de vivir. Dios quiere que lo aceptemos, que lo recibamos, que reconozcamos que el pecado no produce sino muerte, que el mayor pecado que tenemos nosotros es negar a Dios con nuestros hechos. Nuestros hechos no tienen por qué seguir siendo los mismos. Nuestros hechos no pueden seguir negando al Señor. Nuestros hechos no pueden seguir pervirtiendo la palabra del Señor. Nuestros hechos no pueden seguir acusando a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo de todas nuestras desgracias. Nuestros hechos son responsabilidad nuestra y el Señor nos lo ha dicho claramente. Él estableció la iglesia no para que sea acusada. La iglesia fue establecida por el Señor para que la iglesia apoye a los hermanos, ayude en la edificación, pero la iglesia no está para destruir vidas. Por el contrario, si nuestro Señor Jesucristo es la cabeza de la iglesia, entonces Dios la puso así para edificar nuestras vidas, para que nos amemos los unos a los otros.